Adelante. Gracias. Muy buenos días. Expreso mi profundo agradecimiento a esta Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación por la oportunidad de encontrarme ante ustedes esta mañana, lo que representa en mi vida profesional y personal el más alto honor. Señor Ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras ministras, señores ministros. Me permito respetuosamente presentar unas breves líneas del ensayo que he elaborado con motivo del presente proceso y para ello presento un punto de inicio trazando una línea imaginaria que parte de la acción de inconstitucionalidad 2/2002 y sus acumuladas, mediante la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente importante en materia de cuotas de género, sosteniendo la constitucionalidad de esta medida afirmativa de tipo o carácter temporal. Y esto lo hace en una época crítica en el que la resistencia al cambio del modelo cultural en nuestro país era predominante, sobre todo por tratarse del cambio de un modelo cultural arraigado de corte patriarcal. Este criterio se sostiene por muchos años por la Corte y se fortalece con la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos y también se fortalece con la reforma constitucional de 2014 que establece el principio de paridad. Con la acción de inconstitucionalidad 39 de 2014 y sus acumuladas se introduce la dimensión vertical del principio de paridad. Y con la acción de inconstitucionalidad 13 de 36 de 2015 se sientan las bases para la interpretación del sistema de paridad en su doble dimensión, tanto la dimensión horizontal como vertical, pues algunos ministros de la Corte opinaron que era procedente el principio de paridad en su doble dimensión, tanto en los ayuntamientos como respecto del resto de los ayuntamientos que integran un determinado estado, mientras otros ministros opinaron y votaron que no era procedente con base en el concepto de que se trataba de cargos unipersonales y dándole prioridad al principio democrático y de eficacia del sufragio. Más adelante vemos que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sienta jurisprudencia, la jurisprudencia 6 del 2015 y la jurisprudencia 7 de 2016 para aplicar esta doble dimensión en el principio de paridad. Y también vemos más adelante que se encuentra pendiente la resolución de la acción de la contradicción de tesis 44 de 2016, en la que seguramente y con todo respeto creo que se deben de incorporar estas consideraciones de cumplimiento de las obligaciones en materia internacional en el campo de la igualdad de género que se contienen precisamente en la Recomendación General 23 de la CEDAW, en algunos compromisos ya contraídos por nuestro país en el ámbito de la CEPAL, en concreto en el Consenso de Quito, y por supuesto con las Naciones Unidas frente a la Agenda 2030. Creo que es una gran responsabilidad y por ello expreso mi compromiso con la excelencia, con la honestidad y con los principios fundamentales de certeza, de legalidad, de máxima publicidad, de objetividad y sobre todo con el principio de autonomía e independencia, porque así lo precisa la justicia y así lo exige nuestra sociedad. Muchas gracias. Señor Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor Ministro Presidente. Siguiendo atentamente su exposición y considerando básicamente los ensayos que se nos presentan como requisitos para la participación en este concurso, advierto dos temas interrelacionados. Uno de ellos, el de la paridad horizontal, y otro muy importante, al que se denomina identidad sexogenérica. El desarrollo de este segundo apartado lleva a entender que, además de la paridad entre los sexos, debe existir
algún otro tipo de criterios en los que, atendiendo a aspectos específicos de grupos vulnerables, particularmente el de la preferencia sexual, esto también debe ser considerado. En la eventualidad de que esto pudiera ser finalmente aceptado por los órganos jurisdiccionales e impuesto como una medida a seguir en el reparto igualitario de las candidaturas, ¿qué criterios cree usted que sería conveniente considerar para que la preferencia sexual pudiera ser considerada como un elemento determinante en la configuración de las postulaciones a los cargos de elección popular, particularmente atendiendo a las conclusiones que alcanza en su ensayo y muy en lo especial para poder hacer este hoy ya más amplio reparto, ya no solo entre géneros, sino adicionalmente entre otras categorías de individuos que pugnan por un cargo de elección popular y que son incluidos en las listas. Insisto, son líneas generales. Me gustaría conocer a su criterio, dado que esto no está aún desarrollado, qué criterios pudiéramos utilizar para repartir equitativamente estos temas que ahora se desdoblan ya no solo entre hombre y mujer, sino además preferencia sexual y algunas otras que los hacen pertenecer a grupos vulnerables. Gracias. Claro. Muchas gracias por su pregunta, señor ministro. Esto me permite abordar esta parte del segundo contenido incluido en mi ensayo y que trata precisamente de la identidad sexogenérica de las personas. El criterio fundamental, partiendo del contenido constitucional que nos ilustra el artículo 1 de nuestra Constitución, es el principio de igualdad. Un principio de igualdad que se tiene que mantener y proteger, salvaguardar, sobre todo ante la posibilidad de existencia de estas categorías sospechosas que nos obligan a utilizar un método práctico, muy sencillo de desarrollar y que está contenido justamente tanto en nuestra Constitución y también en una interpretación conforme con el derecho internacional y con los tratados y convenciones internacionales que rigen nuestro marco jurídico de actuación. Incluso rescato esta parte en el ensayo que les he presentado con motivo del presente proceso, porque considero que la jurisprudencia de Sala Superior 21-2015 nos genera las herramientas básicas para ir incursionando también en este tipo de conceptos que representan las buenas prácticas y los estándares internacionales de los organismos especializados en materia de derechos humanos. Esto nos permite generar resoluciones muy valiosas y muy emblemáticas desde el punto de vista tanto formal como desde el punto de vista adjetivo. Y me voy a referir a la parte de fondo y me voy a referir a la parte de forma. En la parte de fondo nos permite eliminar la discriminación en los contextos electorales. Nos permite visibilizar la necesidad de proteger a estos grupos vulnerables, creando precedentes que garanticen ante la asimetría de poder y ante la visibilidad de la discriminación y el análisis de la neutralidad de la norma, la posibilidad de generar sentencias contundentes que en sí misma sean garantía de no repetición de la violación o de la discriminación a los derechos fundamentales de las personas en el contexto y durante la contienda. Considero que este elemento es fundamental porque la sentencia en sí misma generará la posibilidad de prevenir futuras violaciones, no solo para la persona que solicita la protección de sus derechos políticos electorales en ese momento. Y en esta fase abro la explicación de por qué la importancia también en la forma. Creo que en el Poder Judicial de la Federación se han
adoptado medidas muy positivas en el contexto de la justicia abierta, que nos permite una mejor comunicación con la sociedad, que nos permite ser analizados y evaluados de forma más puntual. Y este tipo de sentencias, paradójicamente, no redunda en un mayor número de sentencias. Seguramente el impacto será suficiente para generar un precedente ejemplar y que contenga la realización de violaciones futuras y que facilite la generación y el diseño de nuevas políticas públicas en este sentido. De ahí la importancia de la justicia abierta, porque nos permite comunicar mejor con la sociedad. A mayor justicia abierta, creo que tendremos la posibilidad de generar más confianza, que es lo que requiere nuestra sociedad, y ser organismos jurisdiccionales más transparentes que faciliten el análisis y el escrutinio, la rendición de cuentas y la mejora en las acciones anticorrupción. Este es el método, estos serían los criterios y, por supuesto, el desarrollo y el ejercicio de la interpretación del principio de igualdad en este campo generará mejores condiciones de inclusión en las contiendas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Se puede retirar. Gracias, señor presidente. Gracias. Corresponde comparecer al aspirante número 20, Hernández Toledo Carlos.